Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. El Señor los bendiga. Damos gracias a Dios por este día, porque nos tiene aquí presentes, reunidos para adorarle a Él, pero también escuchar su santa palabra. Y saludo a todos los hermanos que están conectándose en este momento a través del Facebook y a todos los presentes. Que Dios los bendiga grandemente. En esta mañana quiero compartirles un tema muy importante y estamos trabajando en el libro de Gálatas, en la carta de Pablo a los Gálatas. Entonces, hoy vamos a seguir ese tema que es muy importante, hermano, para nuestra vida espiritual. En este momento, abran sus Biblias en el capítulo 1. En el capítulo 1. Voy a dar esta lectura, pero no voy a ahondar en ella porque yo el domingo pasado hablé de esto. Es como para tratar de conectarnos con el tema de hoy. Entonces, capítulo 1, versículo 3 al 5. De Gálatas. Carta a los Gálatas. Capítulo 1, versículo 3 al versículo 5. Gracia y paz a vosotros, o más bien, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El tema de hoy lo he titulado, ¿se está predicando el Evangelio de Cristo en la iglesia? Es una pregunta. ¿Se está predicando el Evangelio de Cristo en la iglesia? Cada uno, dentro de su razonamiento y ceñidos a la palabra de Dios, deben juzgar si realmente se está predicando el Evangelio dentro de la iglesia de Cristo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra, la cual ha sido leída. Háblanos en esta mañana, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y permite que todos podamos ser llenos de tu palabra y de tu espíritu, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el carácter de tener paz con Dios, de tener paz interior y paz con los hombres, radica o está en la salvación y en la reconciliación en Cristo. Esto significa o quiere decir que si una persona no tiene a Dios en su corazón, imposible va a tener paz consigo mismo, o paz con Dios primero, o paz consigo mismo, o paz con los hombres. No. Uno aparentemente ve a la gente que es feliz. Uno lo ve que son felices porque están riéndose, están contentos aparentemente, pero por dentro, hermano, llevan, como dice un dicho coloquial, por dentro va la procesión, ¿cierto? Por dentro va, hermano, el conflicto, los problemas, las dificultades. Hay hombres y mujeres que recurren al alcohol, a la droga, al deporte, van a ver fútbol o cualquier otro tipo de deporte, no porque realmente les guste como tal, sino para sosegar sus problemas, para disipar sus dificultades. Hermanos, esta gracia inmerecida que emana del Dios Trino para quienes no merecen nada, porque ¿quién merece la gracia de Dios? Nadie merece la gracia de Dios. Lo que merecemos es la condenación, merecíamos era eso.
esa gracia es el fundamento de la salvación para nosotros. Y es libre del mérito de las obras de los hombres. O sea que si alguien recibe esa gracia, no es por obras. Es porque a Dios le ha placido salvarnos y perdonar nuestros pecados. Pero no era porque lo merecíamos. No es por algo que nosotros hagamos de ninguna manera. Hermanos, después de estas palabras que Pablo dice, o sea, las que acabamos de leer, hermanos, de esas palabras de gracia y paz, Pablo ahora hace memoria en el versículo 4 y 5, hace memoria de la redención, de la obra de redención de Cristo a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Sí, hace esa mención o hace esa memoria de que Cristo murió en la cruz por nosotros. ¿Para liberar al hombre de quién? ¿De qué? Del pecado, de la muerte y de Satanás. Porque eso era lo que estábamos nosotros, hermanos, o más bien, en esa tónica era que estábamos nosotros, cautivos. Éramos esclavos del pecado, de la muerte y de Satanás. Como lo dice Gálatas 1:4. El carácter de la redención del pecado y de nuestra liberación de este tiempo de maldad, como lo dice el versículo 4, se deriva de la muerte y resurrección de Cristo nuestro Señor en la cruz. Ahora, Cristo pagó el rescate. Ese rescate nuestro lo pagó en la cruz, no lo pagó con dinero. No lo pagó con oro o plata, como dice el apóstol Pedro. Lo pagó con su propia vida, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Ahora, tengamos muy presente y muy claro todos que el Evangelio es un rescate. El Evangelio de Cristo es un rescate para nosotros. Es la liberación de la esclavitud del pecado, de la muerte y de Satanás. Ahora somos libres, ahora estamos libres en Cristo. Libres. Posiblemente muchos de nosotros no tengamos muchas posibilidades. Si nos cogemos una oreja, no nos podemos coger la otra porque tenemos problemas económicos, financieros, tenemos dificultades. Algunos otros tendrán problemas de salud, en fin. Pero si tenemos a Cristo en el corazón, si tenemos la paz en Cristo, esa lo llena todo, hermano. Esa lo llena todo. Esa lo llena todo. ¿De qué sirve estar sano y estar perdido? ¿De qué sirve estar nadando en el dinero y que nuestra alma vaya al infierno? De nada sirve. De nada sirve. Ahora vamos otra vez al libro de Gálatas, por favor. Libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 6 en adelante. Miren lo que dice Pablo ahora, con mucha claridad, y ténganlo muy presente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. La palabra anatema, ¿qué quiere decir? Maldito. Se traduce. Esa palabra anatema es maldito. Significa eso, maldito. ¿Y qué sigue diciendo el texto? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que anatema, maldito. Reciba la maldición de Dios.
Pues, mire lo que dice Pablo. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hay mucha gente que van a iglesias, a muchas iglesias van, pero con el objetivo de oír, o más bien que les prediquen lo que quieren oír. Que les prediquen lo que quieren oír. Que les prediquen que le está yendo bien, que está en prosperidad, que está bendecido, que todo va viento en popa, que todo va chévere. Eso es lo que le gusta a la gente que le diga. Miren lo que leyó nuestro hermano Víctor hace un momento en las lecturas de las Escrituras, en el libro de Jeremías. Como Jeremías predicó en contra del pecado de Israel, ¿qué hicieron los ancianos, los profetas, los sacerdotes del Señor? Entre comillas, del Señor. ¿Qué hicieron? Lo cogieron, ¿ya? Y lo amenazaron de muerte porque les había predicado, ¿qué? En contra de su pecado. Y eso es lo que a la gente no le gusta. Que les digan la verdad, como dijo el hermano Víctor la semana pasada. A la gente, a las personas no les gusta que les digan las cosas que están haciendo. Porque piensan de que están haciendo lo bueno, o sea, que lo que están haciendo es correcto. Pero están equivocados. Por eso el tema que le puse al mensaje de hoy es: ¿se está predicando el evangelio de Cristo en la iglesia? Juzguen ustedes, juzguen ustedes. Seguimos adelante entonces, hermanos. Vamos a hacer un análisis de las palabras de Pablo. Pablo está admirado. Versículo 6. Esa parte, la primera parte del texto, o sea, del principio hasta la mitad. Pablo está completamente admirado, o sea, asombrado, estupefacto. Dice, estoy maravillado. No es que cuando dice estoy maravillado, no piensen de que estaba alegre, uy, que estoy feliz. No, maravillado quiere decir en el griego, estoy asombrado, estoy estupefacto, estoy que tiemblo por lo que está sucediendo en la iglesia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Se han alejado, estoy maravillado, estoy preocupadísimo porque ustedes tan pronto se han alejado del Señor. Hermanos, este mundo ofrece muchas cosas. Muchas llamadas iglesias cristianas ofrecen muchas cosas y son bonitas. Son agradables. Aquí posiblemente tú no ves cosas agradables aquí. O sea, ¿qué te podemos ofrecer que llene tus expectativas aquí, hermano? Tus expectativas humanas. ¿Qué podemos brindarte a ti? Nada. Aquí no estamos para, hermano, de pronto darte cosas y para que te sientas bien. Aquí no te estamos ofreciendo nada para que te sientas cómodo dentro de nosotros. Aquí lo que te ofrecemos es el mensaje de la palabra de Dios. Y te presentamos a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, para que obtengas salvación. Para que obtengas salvación. Eso era lo que estaba diciéndole Pablo a las personas de los Gálatas. Hermanos, y Pablo, en lugar de agradecer o dar un efusivo saludo a los Gálatas, el apóstol expresa su asombro por lo que está sucediendo en la vida espiritual de la iglesia. Él omite su admiración, sus reconocimientos y elogios hacia los Gálatas. Él omite eso porque ellos no merecían en ese momento que se les diera
las manos en los hombros y le diéramos así golpes. No, en absoluto, hermanos. Lo que estaba sucediendo era para llorar, era para afligirse, porque estaban apartándose del camino del Señor. Queridos hermanos, esto se debe a que los Gálatas se están volviendo a un evangelio falso. Se están volviendo a un evangelio falso. Él les escribe esta carta porque se están separando de Cristo. Esta carta, el contenido, el carácter de esta carta, ustedes lo pueden leer toda la carta y se darán cuenta de eso, que es que los Gálatas se estaban apartando del evangelio, del verdadero evangelio. Les hace saber su desconcierto y perplejidad por su inseguridad en las doctrinas de las Escrituras y por la falta de carácter cristiano, alejándose del evangelio. Eso es lo que estaba sucediendo. Hermanos, el creyente debe manifestar seguridad en lo que cree. Porque si tú no manifiestas y no te apropias de lo que dicen las Escrituras, entonces, hermanos, ¿hacia dónde va tu vida? Tu vida estará a la deriva de cualquier viento de doctrina entonces. Eso es lo que le quiso decir Pablo con estas palabras a los Gálatas. Y también le dijo, ustedes están faltos de carácter. Ustedes se dejan mover con cualquier cosa. Ustedes se están dejando mover de cualquier cosa. De cualquier aparecido por ahí y ya se van corriendo tras de él. Les faltaba carácter cristiano y se estaban alejando del evangelio de Jesucristo. Hermano, y eso es triste cuando uno ve desertar gente de la iglesia. Gente de la iglesia. Yo acepto de que alguien se vaya de la iglesia, hermano, porque ve un mal testimonio de su pastor o ve mal testimonio de los creyentes de la iglesia y no se está haciendo nada para condenar y juzgar lo que se está cometiendo. Yo llamo la atención. Ahí sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, hermano, de que en la iglesia, hermano, se vaya la gente porque se está predicando falsas doctrinas o doctrinas fuera de las Escrituras. Porque comienzan a juzgar y dicen, no, el pastor está enseñando cosas que no están en la Biblia. Acepto eso. Pero, hermanos, muchos desertan, muchos se van porque no tienen seguridad en lo que creen. Porque no tienen seguridad en lo que creen. Porque no, hermano, están centrados en la palabra. No están centrados en Cristo. Y eso fue lo que dijo el profeta Oseas, que siempre lo tengo que citar. Mi pueblo erró, mi pueblo pecó porque le faltó conocimiento. Y eso es lo que pasa, eso es lo que sucede, hermanos. Que cuando uno ve gente, hermano, que no tiene seguridad en lo que cree, no manifiesta un carácter firme, un carácter cristiano firme en su vida, es porque le falta conocimiento de la palabra de Dios, porque la solidez en la fe, la solidez en las Escrituras, la solidez en la vida cristiana, la da en la palabra de Dios, hermano. Es el conocimiento de la palabra. Lo que Pablo dice es lo siguiente: estoy maravillado, estoy angustiado, estoy perplejo que tan pronto están abandonando el verdadero evangelio. O estoy también, dicho de otra forma, estoy maravillado o preocupado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Se están apartando pronto de Dios. ¿Quién los llamó? O sea, Dios quien los llamó a sí mismo por medio de la gracia de Jesucristo. El verbo alejar, en el griego se traduce metatizemi. Es un poquito como difícil de expresar. Metatizemi. Y este verbo
significa la partida o partida, también significa apostasía. Apostasía. ¿Qué significa la palabra apostasía? Significa que abandonar o negar la fe. Eso es lo que significa. Apréndanse eso, por favor. La palabra apostasía significa abandonar o negar la fe en Cristo. Y eso era lo que estaba pasando en los Gálatas. También, hermanos, significa transferir. Transferir. Significa transportar. También significa cambio o cambiar de lados. O también significa pervertir. Y eso es lo que pasa cuando una persona se aleja de la sana doctrina por seguir otra doctrina diferente, entonces está pervirtiendo el evangelio. Es como cuando tú compras leche, no de esa leche ahora, ¿sabes? Realmente no quiero hablar mal de las leches empacadas, pero voy a hablar es de las leches sueltas que todavía se venden, de esa leche de pimpina. Cualquiera que compra leche de esa, pues está confiado de que está comprando leche ¿qué? Pura. Pero es más, muchas veces, como decía un libanés, pura agua, pura agua. Era pura agua. Leche con pura agua, o sea, es más bien agua con un poquito de leche. ¿Ya? Más bien es agua con un... Entonces, ¿qué pasa? Esa leche está, ¿qué? Adulterada. Está también, ¿qué? Pervertida. Se pervirtió la leche, se dañó la leche. Está dañada. No está pura. Y así sucede con la vida espiritual de una persona cuando abandona su fe o niega su fe en Cristo. Porque ha transferido su vida, sus creencias a las falsas enseñanzas. Las ha transferido. Transferir quiere decir pasar de aquí para el otro lado. Eso es lo que significa. Hermanos amados, perdón. Cuando nosotros no estamos seguros de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros somos, entonces, como le dijo Elías al pueblo de Israel, están claudicando entre dos pensamientos. Claudicando. O sea, ¿será que puedo estar aquí o será que me paso para el otro bando? ¿Para dónde voy? Por favor, eso es grave, hermanos. Gravísimo. Grave, hermano. Y uno ve a muchos creyentes así. Hermano, y ahora me voy a referir más adelante a eso. La denuncia que hace Pablo a los Gálatas, esa expresión ahí en el versículo 6, tan pronto quiere decir más rápido de lo esperado. O también lo que menos me imaginaba era que esto pudiera suceder. Nos trae a la memoria lo que sucedió en Israel cuando Israel se hizo un becerro de oro y después lo adoró cuando salieron de Egipto. Vamos a ir al texto, por favor. El libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Segundo libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, al principio, el segundo libro. Éxodo capítulo 32. Versículo 8, hermanos. Mira lo que dice la Escritura. ¿Qué parecido tiene con las palabras de Pablo, por favor? Las palabras de nuestro Señor. ¿Qué parecido tiene con las palabras de Pablo? Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel,
Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué tristeza, hermanos. Qué tristeza. Hermano, Israel estaba viendo con sus propios ojos, palpando en carne propia. Primero, los graves problemas que tuvieron en Egipto cuando eran esclavos allá, hermano. Un esclavo no tiene una buena vida. Un esclavo no come lo que quiere. Un esclavo no descansa cuando quiere. Un esclavo, hermano, no hace lo que quiere. Los esclavos tienen que someterse a sus amos. Y si son tiranos, eso es algo terrible. Y eso era lo que estaba pasando o que estaba sucediendo en Egipto. Entonces el Señor comenzó una tarea importante para que Israel se diera cuenta quién era Él, quién era Dios o quién es Dios. Pero también para que Egipto se convenciera de que había un Dios todopoderoso y que no son los ídolos los que gobiernan este mundo. Entonces comenzó a enviarles plaga a quienes, a los egipcios, les envió plagas. Y hermano, la última plaga que envió fue la muerte de los primogénitos de Egipto. Después salieron a medianoche, ese día salieron a medianoche rumbo al desierto. Cuando se toparon, cuando se chocaron contra el Mar Rojo, comenzaron a murmurar en contra de Moisés, en contra de Aarón, su hermano, de por qué los había sacado de Egipto, del por qué los había sacado de Egipto para que murieran en el desierto, ¿ya? Para que murieran en el desierto. Entonces, hermanos, ¿qué pasó con todo esto, queridos hermanos? ¿Qué sucedió? El Señor abrió el Mar Rojo en dos para que su pueblo pasara. Y después lo cerró cuando estaba Faraón y todo su ejército dentro de esa brecha que había abierto el Señor. Y todos se ahogaron. Y ellos vieron la gloria de Dios allí. Después, hermanos, comenzaron a ver la gloria de Dios en el Sinaí. Cuando Dios se manifestó y hizo pacto con Israel y le dio los 10 mandamientos. ¿Le parece eso? Que la tierra humeaba. Se sacudía la tierra por la presencia de Dios. Y esto lo vieron los israelitas. Pero ahora, hermanos, cuando Moisés sube al monte Sinaí, porque el Señor le dijo que subiera, porque quería hablar con él. O corrijo, todavía no había recibido las tablas de la ley. Corrijo eso, hermanos, y pido perdón. Entonces Moisés subió. Y duró allá 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, en ese monte, en esa cúspide. Pero resulta que cuando regresó el pueblo, le había ordenado a Aarón, hermano de Moisés, a que se construyera un becerro con todos los zarcillos, cadenas, anillos, todas aquellas prendas que tenían, puro oro. Hermanos, y entonces hicieron el becerro y le hicieron un altar alto, donde todos lo vieran, y esa era la tónica de los ídolos, o es la tónica de los ídolos, que los ponen siempre en alto, nunca lo ponen al nivel de las personas, sino en alto, como para que está indicando que ese ídolo es más grande que nosotros los seres humanos. Y lo pusieron y comenzaron a adorarlo. Y comenzaron a emborracharse. Y comenzaron a bailar y todas esas cuestiones. Y baja Moisés. Y es ahí donde dice este texto, la palabra de Dios allí. Esto, lo que acabamos de leer. Tan pronto se han alejado de mí. Tan pronto. Por favor, están viendo mis maravillas, mi grandeza, mi poder.
Pero eso somos nosotros, hermanos, rebeldes. Somos rebeldes, estamos viendo la gloria de Dios. Estamos viendo la grandeza de Dios y tenemos el corazón endurecido, encallecido, para no escuchar a Dios. Pero esto nuevamente se repitió en Israel. Y es allá en el libro de los Jueces, cuando ya Josué, porque Moisés murió en el desierto y Josué lo sucedió. Y fue Josué que lo sacó al pueblo del desierto hacia la tierra prometida. Y después que muere Josué, entonces el pueblo se aparta del camino del Señor. Jueces capítulo 2. Es el sexto libro de la Biblia. No, el séptimo. El séptimo libro de la Biblia. Jueces. Capítulo 2, hermanos. Capítulo 2, versículo 17. ¿Qué dice la Escritura? Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras sus dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron, ¿qué? Pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y eso es lo que es el pueblo de Dios, hermano. Rebelde. Somos rebeldes, somos de corazón duro, somos duros de cerviz. Duros de cerviz. Eso es lo que somos, hermanos. Pero hay algo que sí les quiero decir, anotar algo histórico, y es que por siglos nunca se ha podido borrar de la conciencia de los judíos, de los israelitas, este pecado de idolatría. Lo del becerro. Cuando el Señor los castigó duramente, ese día el Señor mató, hablándolo así, mató, les cortó la vida a más de 20,000 personas por haberse apartado de Él, porque viendo sus maravillas no obedecieron al Señor, sino que se apartaron de Él. Pero hay algo importante que anotar en todo lo que estoy hablando, hermanos. Es que los Gálatas no habían tocado todavía fondo, no habían tocado fondo todavía, sino que estaban al borde del abismo de la apostasía. Estaban al borde del abismo de la apostasía. ¿Por qué no miramos allá en el libro de los Gálatas? Gálatas, el libro central que estamos viendo, hermano, en este momento. Gálatas capítulo 5, hermanos. Versículos 2 al 4. Vamos a mirar lo que nos dice el Señor en su palabra. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. O sea, está hablando que si, esto en tiempo futuro, no, si ustedes se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. O sea, pero algunos se habían apartado ya del Señor, pero no toda la iglesia. Y otra vez testifico, dice el 3, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Esto lo vio el hermano Víctor hoy. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo los Gálatas estaban en completo y grande peligro, hermanos, de estar totalmente apartados del Señor. Totalmente apartados del Señor. Hermanos, en otras palabras, eso es como si Pablo le estuviera diciendo en este momento, como si estuviéramos escuchando a Pablo, diciéndole a los Gálatas, ustedes como propiedad de Cristo, están transfiriendo su lealtad a otro dueño. Le están transfiriendo su lealtad a otro dueño que no es Cristo. Porque les recuerdo a todos los que me están escuchando, si tú eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo,
Si Cristo te ha salvado, ahora tu dueño es Cristo. Tu dueño es Cristo. Él es tu dueño. Pero si no es así, entonces, ¿quién es tu dueño? ¿Quién es tu dueño? Jesús se lo dijo con toda claridad, y aunque nos duela, pero se lo dijo con toda claridad a los judíos. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Palabras fuertes. Ya hoy uno no puede hablarle a una persona así porque ya se ofende y se pone a llorar y se va de la iglesia. Ya, se pone a llorar. Se pone a llorar porque se va de la iglesia. No, ¿cómo que me voy a poner a llorar y me voy a... Yo debo más bien recomponer mi vida y decirle, Señor, si realmente no soy hijo de Dios, cambia mi vida, Señor, porque realmente yo quiero ser hijo tuyo. Quiero ser hijo tuyo. Qué bendición, hermanos. Entonces, hermanos, como le dijo Pablo, ustedes han transferido su lealtad, su fidelidad a otro dueño, para seguir un evangelio diferente, que aparenta ser buenas noticias, ese evangelio, pero que realmente no son buenas noticias. Realmente no son buenas noticias. Es como el que cambia de ideología de su grupo político. ¿Ya? Es como el que cambia de ideología de su grupo político, o tiene un cambio de cosmovisión. Hermano, yo he visto casos de pastores, hermanos, de años, y se han vuelto al catolicismo romano, o se han vuelto a los Hare Krishna o a cualquier religión de hindú. Eso no cabe en la cabeza, hermano. O sea, yo me pregunto, ¿dónde estaban? Todo ese tiempo que estuvo en el evangelio, pues fue un tiempo perdido. Fue un tiempo perdido. Hermano, ¿sabe cómo se le llama eso? Transfugismo. Hoy le llaman así en las cuestiones. Cuando una persona se pasa de un partido político a otro, le llaman eso transfugismo. Pues eso es lo que uno ve en las iglesias hoy, transfugismo. Pero ojalá que todos aquellos que tienen una falsa doctrina salgan para una iglesia de sana doctrina. Eso está bien. Pero que salga de una iglesia de sana doctrina para una iglesia, hermanos, que no predique la verdad, eso sí está grave. Y es como dijo el apóstol Pedro, les acontece lo del proverbio, el puerco vuelve al lodo, al cieno, a ese lodo putrefacto, y el perro vuelve a su vómito. Así dice la palabra, no me lo estoy inventando. Entonces, hermanos, eso es lastimosamente un cambio de cosmovisión. O sea, después de tener el evangelio de Cristo, la salvación de Cristo, hermano, mostrada, dicha ahí en la palabra de Dios, ahora vamos, hermano, a los rudimentos del mundo, a los rudimentos de la religión, de las, digamos, de la religión y de las obras, porque pensamos que porque soy bueno voy a ser salvo. No. ¿Sabe qué estaba viendo Pablo en este momento, hermanos? Pablo estaba viendo una ruptura en la vida de los Gálatas. Richard Ramsey, en un libro dice, misionero presbiteriano, que estuvo alrededor de unos 21 o 22 años en Chile como misionero, dijo estas palabras, que hay una esquizofrenia intelectual en la vida de muchas personas. ¿Cómo así? Y me voy a referir de una manera muy específica y muy clara. Muchas personas dentro de la iglesia, dentro del núcleo de la iglesia, son los más grandes y maravillosos cristianos. Pero cuando están allá afuera, cuando están rodeados no de cristianos, sino de gente que no es cristiana,
entonces se portan como aquellos que están allá afuera y no como los cristianos. Ahí eso se le llama esquizofrenia intelectual. ¿Qué es una esquizofrenia? Cuando hay una ¿qué? Una fisura, es una partitura. O sea que una vez estoy acá y la otra vez estoy allá afuera. Eso es. Uno ve eso. Y lastimosamente lo ve uno en los políticos cristianos. En aquellos políticos que se lanzan, o más bien aquellos cristianos que se lanzan a la política. Están en la iglesia, son los más santos, los más correctos. La demora es que lleguen al recinto del Congreso o al recinto de los consejos municipales o de las asambleas, y ahí se desbarataron. Ahí renunciaron a Cristo, renunciaron a su honestidad, renunciaron a su lealtad con Cristo y su palabra, con Cristo y su iglesia. Y vienen a convertirse en personas deshonestas que han cambiado a Cristo por las prebendas y por un plato de lenteja, como dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, vean lo que dice el versículo 6. Nuevamente, vayamos al versículo 6 rapidito, por favor. Versículo 6. La segunda parte del versículo 6 de Gálatas. Gálatas 1:6. Gálatas 1:6. La segunda parte dice: del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. O sea, se han apartado, se han alejado de Cristo, del que os lo llamó por la gracia de Cristo. O sea, ¿quién nos llamó? El Padre. El Padre es el que nos llama, el Padre Celestial. Por la gracia de Cristo, ¿para qué? Esto no tiene presentación, hermano. Realmente no tiene presentación. Para seguir un evangelio diferente. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Lo que afirma Pablo, hermanos, es que se estaban separando del evangelio de la gracia de Cristo. Y ahora estaban en un evangelio de obras. Estaban en un evangelio de obras. Ojo con eso, en un evangelio de obras. Influenciado por falsos maestros judaizantes. Ellos no impedían, estos judaizantes, estos maestros, no impedían que creyeran en Jesús, que los gálatas, creyeran en Jesús. No, ellos no estaban impidiendo eso. Y ahí es donde está el peligro. Es ahí donde está el peligro. Es ahí donde el asunto parece que fuera verdadero evangelio. Ellos no impedían que los gálatas creyeran en Jesús para ser salvos. Pero les decían que debían ser circuncidados y cumplir con los requerimientos de la ley. Ahí es donde está el asunto, ahí es donde está el problema. Con esto decían que las obras de Cristo, los judaizantes, que las obras de Cristo no eran suficientes para salvar, que la obra de Cristo no era suficiente ¿para qué? Para salvar a los pecadores. Por lo que era necesario guardar también la ley de Moisés. Miren lo que dice el libro de los Hechos. Vayan rapidito al libro de los Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15, versículo 1. Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 1. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Lucas? Entonces algunos que venían de Judea, o sea, de judaizantes, estamos hablando de judaizantes, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué tal eso, hermanos? Impresionante esto. Eso es impresionante. Esto es grave. Y eso era grave lo que estaba pasando en la iglesia de los Gálatas. Los judaizantes estaban agregándole algo que no debían hacerlo.
que si no guardaban la ley de Moisés no podían ser salvos, como si la obra de Cristo no hubiera sido ¿qué? Suficiente para salvar. Pero aquí viene algo importante, hermanos, y presten atención. Pablo confronta a los Gálatas, los confronta y les dice: ustedes están siguiendo otro evangelio que no es de Cristo. Un día ustedes fueron llamados por la gracia de Cristo pero ahora se han alejado siguiendo otras creencias. Ustedes se han alejado de Cristo por otras creencias. En otras palabras, lo que Pablo estaba haciendo ante los Gálatas era, como dice el libro de los Hechos, ahí mismo, libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24. La última parte del versículo. ¿Qué era lo que estaba haciendo Pablo ya con los Gálatas? ¿Qué fue lo que hizo? Dar testimonio ¿de quién? Del evangelio de la gracia de Cristo. De la gracia de Cristo. Eso era lo que estaba haciendo Pablo, predicando el evangelio de la gracia de Cristo. Pero los Gálatas se habían apartado. Se dejaron convencer de los judaizantes, porque los judaizantes le dijeron: hombre, tienen que guardar la ley de Moisés, tienen que circuncidarse, tienen que abstenerse de algunos alimentos, tienen que hacer esto, tienen que guardar el sábado. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Una vez me dice alguien, la verdad que usted no está predicando sana doctrina. Me dijo así alguien. Así me lo dijo de frente. Usted no está predicando usted está predicando falsa doctrina. Y yo le dije: ¿por qué? Porque usted está predicando acerca del bautismo de infantes. Pero yo me pongo a pensar, aquellos que están a favor del bautismo de infantes, ¿qué argumento tienen para decir que no se debe bautizar a los infantes, sino a los adultos? ¿A dónde dice la Biblia que se debe bautizar solamente a adultos? Y por eso me estaba diciendo que yo era un falso pastor. Impresionante eso, hermano. Y aquí uno tiene que confrontar las situaciones. Es allí. Y eso es lo que estaba diciéndoles Pablo aquí con estas palabras, las últimas palabras del texto, capítulo 20, versículo 24. Pablo lo que estaba haciendo era predicando el evangelio de la gracia de Cristo, de la gracia de Dios. No estaba predicando un evangelio diferente. Dios por su gracia me llamó al evangelio. Y un día conocí la fe reformada. Y esta fe es la que defiendo, esta fe presbiteriana y esta fe reformada es la que defiendo, la que predico y la que defiendo. Porque sé que es la verdad de Cristo. Que haya algunos detalles, sí, porque no somos perfectos. Podemos equivocarnos de apreciación en algún momento. Pero como dice el apóstol Pedro, que la profecía no es de interpretación privada. O sea, para yo creerme que yo soy el que tengo la verdad nada más. Y que no puedo dar la oportunidad a correcciones. No. Estoy equivocado de esa forma. Si yo me equivoqué en algo, en alguna apreciación, puede llegar otro y me dice: pastor, usted dijo esto y dentro de lo que dice la Biblia, veo que usted está en un error. La otra persona tiene todo el deber de decírmelo, pero con las Escrituras. Entonces, hermanos, eso es lo que estamos haciendo aquí, predicando el evangelio de la gracia de Dios. Aquí no le he venido predicando falsas doctrinas.
Aquí no he venido a predicarles y hablarles y a enseñarles cosas que no están en las Escrituras. Ustedes mismos se han dado cuenta. Ustedes se han convencido de eso. Son ustedes los que están convencidos de eso. Lo cual, hermano, si hemos recibido este evangelio de la gracia de Dios, ninguno de nosotros como pecadores lo merecemos. Ese evangelio. No, hermanos. No merecemos ese evangelio de la gracia de Dios. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque, hermanos, somos miserables pecadores. Somos miserables pecadores, queridos hermanos. Por esa gracia Jesús murió en la cruz, y el pecador que cree en su nombre es justificado por la fe. Es justificado. Pablo les explica cuál era el problema. Pablo les explica ahora a los Gálatas cuál era el problema que estaban ellos. ¿Cuál era su problema? Y es que el problema de ellos consistía en la deserción, o sea que se estaban yendo para otro bando. Se estaban yendo del camino del Señor, se estaban alejando, se estaban separando del evangelio de Cristo para seguir un evangelio ¿qué? Diferente. Un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Hermanos, estemos convencidos, si tú estás leyendo las Escrituras, si tú te has dado cuenta que la iglesia te está aportando la sana doctrina, entonces escudriña más las Escrituras. Escudriñala. Y convéncete que lo que se está predicando, lo que se está enseñando acá, es la verdad de la palabra de Dios. Y no es lo que yo me estoy inventando. Ni lo que el hermano Víctor se está inventando, ni lo que el hermano Wilson, ni que el hermano David, ni nadie aquí se está inventando películas raras. Aquí estamos predicando es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermanos, Pablo no consentía esta doctrina. Pablo no estaba alcahueteando esta doctrina, ni la iba a alcahuetear. No iba a estar de acuerdo jamás. ¿Cómo pueden incorporarse las obras meritorias del hombre a la obra excelsa de Cristo, hermano? ¿Cómo? Por favor, díganme. ¿Cómo pueden incorporarse esas obras meritorias de los hombres a la obra excelsa de Cristo? Por favor, realmente tenemos que estar locos, hermano. ¿Puede Dios permitir que la obra redentora y perfecta de su Hijo amado, que fue consumada en la cruz, sea vulnerada y atropellada de esa forma por los falsos maestros? Por favor, no debemos permitir eso, hermanos. Debemos defender la sana doctrina, hermanos. Debemos defender la palabra de Dios, lo que dice la palabra, lo que nos dice las Escrituras. Eso es lo que tenemos que hacer. No ser negligentes. Ahora Pablo le declara, versículo 7, Gálatas 1:7, ¿qué dice? Gálatas 1:7, ¿qué dice? No es que haya otro, no es que haya otro. ¿Otro qué? Otro evangelio. Hermano, es que no hay dos evangelios, no hay tres evangelios. ¿Ya? Hay algunos creyentes, y esto es lamentable, escuchen atentamente lo que les voy a decir. Escuchen atentamente. Cuando yo oigo personas de una iglesia que razonan de esa forma, yo le digo, esta persona no sabe ni a dónde está parada. No sabe ni siquiera dónde tiene su cabeza puesta. Esto puede sonar ofensivo lo que les estoy diciendo, pero es la verdad, hermano. Y es que hay personas de iglesias que son miembros, que son cristianos, que son evangélicos, y dicen, bueno, la verdad que no importa dónde vayamos, dónde estemos, lo importante es que se predique a Dios allí, que se hable de Cristo. Eso es lo importante, que se oiga de Cristo.
No importa que yo sea testigo de Jehová, que sea gnóstico, que sea adventista, que sea tal cosa. Total es que como hablan de Cristo, hermanos, somos una misma cosa, porque es el mismo Dios que se alaba. Es el mismo Dios que estamos siguiendo. Por favor, no estemos equivocados, hermanos. No estemos equivocados. El Dios del catolicismo romano no es mi Dios, hermano. No es mi Dios. Yo no adoro ese Cristo colgado de madera o de yeso allí. Yo no lo adoro, hermanos. El Señor me dice que yo no debo hacerlo porque es pecado. Eso es idolatría. Eso es idolatría, hermanos. ¿Cómo es que yo voy, hermano, a aceptar la doctrina de los testigos de Jehová, hermanos, cuando ellos niegan que Jesucristo es el Señor, que es Dios? Por favor. Entonces, Él no es el mismo Dios como muchos aseveran. No es el mismo Dios. El único Dios es el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia, el Dios que hizo los cielos y la tierra y que envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Ese es el Dios verdadero. Pero para que haya claridad de lo que estoy hablando, voy a seguir adelante. Y es que Pablo estaba viendo una diferencia. Una gran diferencia estaba viendo Pablo. Versículo 7, la segunda parte del versículo 7. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 7? A ver, tengan la amabilidad de abrir su Biblia, por favor. La segunda parte del versículo 7. Sino que hay algunos que os perturban. ¿Quiénes eran esos que perturbaban? Los falsos maestros. Aquellos que traen ideas raras, diferentes al Evangelio de Cristo. Existe una explicación del por qué los Gálatas se estaban separando del Evangelio. Existe una explicación. ¿Y cuál es esa explicación? La respuesta es la siguiente. Es que un grupo de judaizantes los estaban perturbando. Así dice la palabra, los estaban perturbando. Esto quiere decir, los estaban trastornando y los estaban desestabilizando en su fe. Eso es lo que significa la palabra perturbar, trastornar y también desestabilizar. Cuando una persona la están haciendo eso, la están moviendo del piso donde está puesto, donde está parado, hermanos. Eso es lo que estaba pasando. Pero esto sucede cuando el creyente no tiene conocimiento exhaustivo de la palabra de Dios. Aquí no hay otra cosa, hermano. Aquí no le busquemos 5 patas a un gato, hermano, que no lo va a tener, hermano. Hermanos, entonces, la respuesta es que ese grupo de judaizantes estaba perturbando a los Gálatas, sembrando dudas en ellos. Estaban sembrando dudas respecto al evangelio que predicaba Pablo, como si no fuera válido, como si el evangelio que estaba predicando Pablo no fuera válido, como si él estuviera hablando cosas que no eran de las Escrituras. El distanciamiento se debe al dominio, ese distanciamiento de un creyente hacia su iglesia, hacia lo que dice la Escritura, se debe al dominio y a la persuasión externas que ejercían los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué más se puede decir, hermano? ¿Qué más? Mire, no va al caso, pero le voy a decir algo. Está una pareja matrimonial. Y eso, se aman, se quieren. El esposo le lleva flores y ella, ay, qué, mejor dicho, qué Pascua, qué lindo. Y de pronto, esa esposa comienza a enfriarse de su esposo. A enfriarse. Ya no le responde. Ya se voltea para un lado, se voltea para el otro. Ya no es ese carisma, esa dulzura. ¿Qué está pasando?
Lo que pasa es que por allá en el trabajo alguien le está soplando el oído. Alguien le está taladrando el oído. Entonces ya al esposo lo ve viejo, lo ve barrigón, lo ve feo, lo ve calvo, ya lo ve maluco. Y entonces el otro sí, es más bonito porque tiene 10 años, 15 años menos. Entonces, hermano, ese esposo no se explica por qué la diferencia de su esposa. Es que hay un intruso que se ha metido allí y está estorbando ese individuo. Y eso era lo que estaba pasando con los Gálatas, con esos falsos maestros. Todo iba bien hasta que llegaron esos falsos maestros judaizantes a destruir el rebaño de Dios, hermano. A destruir. Pero como los cogieron mal parqueados, sin conocimiento de la palabra, sin buscar a Dios, sin oración y sin nada de estas cosas, entonces fue muy fácil de que se fueran apartando del camino del Señor. Y eso es lo que pasa con una mujer o con un hombre también. La misma cosa. Viceversa. Hermanos amados, entonces le decía que existe eso. Una prueba que nos lleva a pensar que estos judaizantes, aquí viene algo importante que les quiero decir. Estos judaizantes estaban trabajando de una forma, ¿cómo le podemos llamar? ¿Milimétrica? ¿Sí? ¿Podemos ser así milimétrico? O sea, bien, a ver, hermano Wilson, milimétrico quiere decir bien exacto, con pelos y señales, o sea que no estaban haciendo las cosas improvisadas, estaban haciendo todo de una manera pero bien minuciosa, bien calculada, para hacer apartar del camino del Señor a los Gálatas. Yo personalmente pienso que existe para mí una prueba que nos lleva a pensar que estos judaizantes no actuaban sin coordinación. Ellos no actuaban sin coordinación, ellos eran bien coordinados, estaban bien coordinaditos. ¿Sabe por qué? Porque parece ser que estos judaizantes, todos estos falsos maestros, tenían a alguien que los estaba dirigiendo. A alguien, una cabeza, un cerebro que los estaba dirigiendo. ¿Por qué nos vamos a Gálatas? Capítulo 5. Versículo 10. Gálatas 5:10. Mira lo que dice. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Mas el que os perturba. No dicen más aquellos que los perturban, o sea, plural, sino singular. ¿Ya? El que os perturba, o sea, y es que yo pienso que debe ser así. Pienso que fue así. Aquí en la NTV dice, Dios juzgará a la persona que los está confundiendo. Ahí está, Dios juzgará, esa es la NTV. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo. O sea, parece ser entonces que había un cerebro que estaba dirigiendo a todos esos falsos maestros. ¿Para qué? Para confundir a la iglesia del Señor. Seguimos adelante. Pablo no se detuvo, hermanos. Aquí algo importante. Pablo no se detuvo para desenmascarar y denunciar a los falsos maestros judaizantes que perturbaban las iglesias con la intención de pervertir el evangelio. Él no se detuvo. No. ¿Por qué? Porque él vio, hermano, como dice aquí, la palabra de Dios, que querían pervertir el evangelio de Cristo. Ellos querían pervertir el evangelio de Cristo. En otras palabras, había una gradación, un avance en el plan de hacer apartar a la iglesia de los Gálatas. Había una gradación, o sea, un avance de querer apartar del camino del Señor a los hermanos de Gálatas. Esta perversión consiste en hacer creer a los Gálatas
que para ser salvos debían circuncidarse y guardar la ley, como lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 1 al versículo 6. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, 1 al 6. Estad pues firmes en la gracia o en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez, ¿qué? Sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu Santo, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra para el amor, o por el amor. Qué maravilloso esto. Porque puede ser de que dice, no, pero es que, no, yo no soy como aquel. ¿Ya? Aquel se está circuncidando, yo soy salvo porque no estoy circuncidado. Pablo dice, ¿de qué sirve la circuncisión o la incircuncisión? De nada. Lo que vale es mi fe en Cristo. Mi fe en Cristo. Hay algunos que pueden decir, la iglesia presbiteriana o esa iglesia reformada. No, yo mejor me voy para la X. ¿De qué sirve que estés allá? O que estés acá en la iglesia presbiteriana si tu fe no está en Cristo. Si tu fe no está en Cristo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve, hermanos? Por favor. Hermanos, versículo 8, 1:8 de Gálatas, por favor. 1:8. ¿Qué dice? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está aquí desenmascarando o hablando más bien, sí, puede ser desenmascarar, pero también está hablando del carácter del mensaje que debe recibir la iglesia. Y del que estaban recibiendo en ese momento. ¿Qué carácter tenía ese mensaje? Era un carácter totalmente desviado de las Escrituras. Y les quiero decir lo siguiente, presten atención a mis palabras. El diploma de un seminario teológico o el de un instituto bíblico, una credencial de pastor o de predicador, no es una garantía de que dichas personas prediquen conforme a la verdad del Evangelio. Eso sí se lo digo. Eso no es ninguna garantía. Puedes haber sido graduado o salido de allí, ¿cómo se llama eso? Egresado del mejor seminario presbiteriano, el de Westminster, de Estados Unidos o cualquiera. Puedes tener una credencial de pastor o de predicador. Pero hermanos, eso no es garantía para que, hermanos, se predique conforme a la verdad del Evangelio. No, Señor. Hermanos, la verdad del mensaje de dichas personas o de aquel que predica y enseña la palabra debe ser conforme a la verdad del Evangelio. Debe, hermanos, ser su mensaje que dependa del contenido de las Escrituras. Debe depender enteramente del contenido de las Escrituras. Pero Pablo no se quedó, hermanos, solo en denuncias contra los judaizantes. Pablo no se quedó solo en denuncias, no, sino que profirió la más espeluznante y horrenda maldición sobre los que tuercen y adulteran el Evangelio. Pablo dijo, si yo o uno de ustedes o un ángel del cielo que predique un falso evangelio, que sea maldito,
que sea maldito, que sea anatema, que sea maldito, que reciba la maldición de parte de Dios. Que recaiga sobre tal persona la maldición de Dios por estar predicando un evangelio que no le agrada a Dios. Y Pablo concluye con estas palabras, versículo 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amados hermanos, les quiero decir, como conclusión, los que enseñan y predican el evangelio de Cristo no están para complacer a ninguna persona. Aquí no estamos para complacer a nadie, para darle lo que quiere oír. Para darle lo que quiere oír. Y es que es eso, hermano, mire, hay una persona, cualquier persona que diga, no, que yo no estoy de acuerdo con la iglesia. Entonces, ¿qué hace dentro de la iglesia presbiteriana? Está en contra de sus propias convicciones. Si yo no estoy de acuerdo con X cosas, ¿por qué estoy haciéndola? Nadie está obligando a nadie. Pero en la iglesia no se va a predicar lo que la persona quiera oír. No, de ninguna manera, hermanos. Salgamos de esas equivocaciones. Salgamos de esas equivocaciones. Hermanos, le voy a decir, la iglesia de Roma tiene siglos, muchos siglos de existencia. Muchos siglos. ¿Acaso la iglesia de Roma ha cambiado sus creencias, sus doctrinas para complacer a sus filigreses o feligreses? No, hermano. El que no esté de acuerdo se va. Así de sencillo. Se va, no está con él. Llámese sacerdote, llámese obispo, llámese seglar, llámese diácono o llámese un simple parroquiano. Se va. Pero la iglesia se ha mantenido por siglos con su doctrina. Y muchas veces se pretende de que en la iglesia se hable algo que se quiera oír. Pero no es así, hermanos. Hermanos, no se puede complacer a ninguna persona. A menos de que si se está predicando una falsa doctrina, si se está predicando un error, hay que corregirlo para que entonces la persona pueda escuchar lo que dice la palabra. No es lo que quiera oír, sino lo que dice la palabra. Entonces, hermano, aquí estamos, es para agradar a Dios. Tú y yo estamos para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. No para agradar a los hombres. ¿Cuántas veces, hermanos, me han hablado? Y como pecador me he sentido frustrado por lo que me han dicho. Pero si es la palabra de Dios la que me han hablado, yo tengo que aceptar la palabra de Dios. Tengo que aceptarla, tal como está. Queridos hermanos, ojalá, hermanos, que cada uno ponga en práctica lo que dice el versículo 10. ¿Ahora busco el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, agrada a Dios. Agrada a Dios. No te dejes envolver por lo que te digan. No te dejes convencer por las merucias que se hablan, que se dicen para confundir al creyente. Vea las Escrituras y yo creo que estarás convencido de lo que dice la palabra. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones a todos.